Preciosa noche. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice un canto que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Amén. Nosotros alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en nuestra vida no puede haber tristeza. Amén. A veces vienen las tribulaciones, pero cuando nos encontramos en la presencia de Dios, tiene que haber plenitud de gozo en nuestra vida. Amén. Sean todos bienvenidos en esta hora, hermanos. Bueno, una vez más, me tocó la bendición, amén, de compartir con ustedes la palabra de Dios. Para mí de verdad es un privilegio muy grande, hermano, poder estar aquí delante de ustedes y predicar la palabra del Señor. Amén. Por eso, hermano, sabemos que en nuestra vida hay muchas necesidades. Sabemos que en nuestra vida hay muchas dificultades, problemas, situaciones. Pero aún así, hermano, algo nos mueve a venir a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, los voy a invitar a que estén en sus pies en esta hora. Personalmente creo que cuando venimos con un corazón dispuesto a escuchar la palabra, el Señor puede obrar en nuestras vidas. Amén. Puede tratar con cada uno de nosotros, porque su palabra nos dice que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de bien y no de mal. Quiere decir que el Señor quiere que a usted le vaya bien, quiere que usted esté en paz, quiere que usted esté gozoso, amén. Entonces, hermanos, vamos a entrar en esta noche ya en la meditación de la palabra. Los invito a que leamos Mateo 18, versículo 21 y 22. Mateo 18, versículo 21 y 22. Yo los voy a leer y ustedes me siguen en sus Biblias. Amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice otra versión, cuando se refiere a las 70 veces 7, dice que lo tenemos que perdonar una y otra vez. Amén. Sin número. Así es como quiere el Señor que nos conduzcamos cada uno de nosotros. Los voy a invitar, hermanos, a que oren a mi favor. Amén. Yo creo que el estar en este lugar, hermano, de verdad que uno necesita que el Señor sea el que nos hable. Amén. Para que la palabra tenga un efecto preciso en nuestro corazón. Amén. Que no seamos nosotros, que sea el Señor a través de su Santo Espíritu hablándole a los santos en esta hora. Señor Dios Todopoderoso y Padre Eterno, en esta hora, Señor, me pongo delante de tu presencia, Señor, y te pido, Señor, que uses mis labios, Señor, para traer la palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en mi corazón, Jesús. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor. Que entre, Señor, que penetre hasta un corazón, Señor. Porque tú eres el que da la palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Jesús. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dando un fuerte gloria a Dios, hermano, puede estar cómodo en esta hora. Amén. En esta hora, hermano, yo meditando en la palabra del Señor, el Señor puso esta palabra en mi corazón, amén, para compartirla con ustedes. Y esta noche, hermano, vamos a hablar sobre el perdón. Amén.
Vamos a hablar sobre el perdón. Una acción que es indispensable, hermano, que cada uno de nosotros sepa cuál es el beneficio y cuál es la consecuencia de no perdonar. Porque como toda cosa tiene un beneficio, cuando no se hace, entonces hay una consecuencia. Perdonar en la palabra de Dios hace referencia a pasar algo por alto. Hace referencia a pasar una ofensa por alto. Hace referencia a dejar pasar una deuda. Hace referencia a hacer misericordia y dejar de sentir resentimiento por algún tipo de daño que hemos recibido. Como leíamos al principio, Pedro tenía una duda en su corazón respecto a cuántas veces debería de perdonar a alguien que lo ofendiera, alguien que tuviera una mala acción con él. Y vemos aquí cómo Pedro, pensando humanamente, le dice al Señor si lo tendría que perdonar 7 veces. Hermano, yo creo que para Pedro 7 veces eran bastantes. Amén. Porque muchas veces nosotros queremos sorprender al Señor con nuestros comentarios. Pero mire lo que el Señor le responde. No, Pedro, no solo 7, sino hasta 70 veces 7. Como les decía, yo miraba lo que significaba en la Biblia del lenguaje actual, porque a veces uno tiene que escudriñar la palabra para lograr comprender qué significa lo que el Señor quiere decir. Porque aquí el Señor, usted saca la matemática y le da un número. Y entonces uno piensa, ¿será que ese es el número de veces que debo de perdonar? Pero la palabra de Dios dice, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Amén. En este mismo capítulo, hermanos, en este mismo capítulo 18 de Mateo, vamos a leer una parábola de los 2 deudores. Y voy a invitar al hermano Cristian que me la ponga en la proyección. Yo la voy a ir leyendo para ustedes. Es Mateo 18, del versículo 23 al 25, y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagare la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Imagínense que el siervo debía 10,000 talentos y el consiervo le debía 100 denarios. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero el siervo le dijo en el 30, mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice el Señor:
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Hermano, cuando uno empieza a introducirse en lo del perdón, verdaderamente uno no es que se asuste, pero uno empieza a comprender cómo es el carácter de Dios. En esta parábola podemos ver que se refiere a un rey muy rico que se quiso poner a cuentas con sus siervos. Hermano, y es que solamente el que es rico puede hacer efectivo el perdón. Él es el que tiene la posición más alta. Amén. Como el rey que en esta parábola nos describe que era un rey muy rico y que llamó a sus siervos a cuentas y encontró que había uno falto. Pero como este siervo no tenía lo que le debía, se tuvo que postrar a suplicar al rey, pidiéndole paciencia y misericordia. En el versículo 27 dice que el rey de aquel siervo tuvo misericordia de él. Quiere decir que el rey se conmovió cuando vio a su siervo postrado. Y mire lo que el rey hizo. La palabra dice que lo soltó y además perdonó su deuda. Amén. Y hermano, ¿cómo nosotros no vamos a estar en deuda con el Señor después de todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros? Amén. Que Él siendo rey se despojó de su trono y tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló. Y se humilló a sí mismo, hermano. Él mismo se humilló. Y haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice la palabra que la muerte de él fue una muerte de cruz. Amén. Hermano, y gracias a ese sacrificio que el Señor hizo, nuestra deuda ha sido pagada. Y nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Amén. Porque hubo uno, hermano. Hubo uno que quiso pagar esa deuda. Hermano, por eso esta noche no se debe de olvidar cuando nosotros, al igual que ese siervo, pidió misericordia al Señor. Cuando venimos a los pies de Cristo por primera vez y nos humillamos delante de su presencia y pudimos sentir el perdón y la misericordia en nuestras vidas, hermano. Eso es algo hermoso, hermano, que uno siente cuando uno postra su corazón delante del Señor. Y lo más hermoso, hermano, es poder sentir el perdón de parte de Dios. Por eso, hermano, esta noche tenemos que reflexionar grandemente en el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Efesios 2, capítulo 4 y 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero si mira usted lo que está encerrado, dice, por gracia sois salvos. Hermano, la deuda que el hombre tenía era imposible de pagar. No hay nadie, hermano, así juntáramos todo el dinero y todo el oro que hay en este mundo, nadie podía pagar la deuda que teníamos con el Señor. Pero cuando el Señor Jesús perdonó nuestra deuda, dice su palabra que nos dio vida juntamente con Él. Y no solo nos perdonó, hermano, también nos salvó por gracia. Amén. Por gracia, hermano. La salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios que cada uno ha recibido. Amén. Gracias a que Él pagó esa deuda allá en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hermano, y es que
Verdaderamente no hemos recibido el perdón porque lo mereciéramos. Uno se pone a meditar, hermano, y uno de verdad reconoce que uno no era digno de esta salvación. Hermano, por eso nosotros, yo le decía al empezar el servicio, algo nos mueve a venir a este lugar. Algo nos mueve, algo nos inquieta durante el día, porque hay ocupaciones, hay cansancio, hay quehaceres, pero algo dentro de usted lo mueve. ¿Sabe por qué? Porque usted reconoce que usted recibió algo gratis, algo grande de parte del Señor. Amén. Esta salvación y el perdón de nuestros pecados. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, y en esta historia nosotros vemos la otra parte, cuando el siervo que recibió el perdón fue con su consiervo. Y en el versículo 28 y 29, como leíamos hace un instante, dice, pero saliendo aquel siervo al que el Señor había perdonado, dice que halló a su consiervo, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mire usted que él hizo exactamente lo mismo que hizo el siervo. Mire cómo el consiervo tuvo la misma actitud. Pero el 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Hermano, qué difícil y qué mal testimonio es no saber perdonar. Verdaderamente, hermano, el Señor nos hace esta comparativa en esta parábola. Cómo el siervo clamó a su Señor y recibió perdón y misericordia. Pero cuando viene el consiervo, que viene siendo como nuestro prójimo, porque el siervo fue a los pies del Señor, pero el consiervo fue a los pies del que había recibido misericordia. Y vemos cómo fue rechazado y puesto en la cárcel. Por eso, hermano, esta noche cada uno de nosotros debe meditar si estamos actuando correctamente a la hora de perdonar. Con el perdón que hemos recibido de parte de Dios, hemos sido enriquecidos grandemente. Hermano, y no podemos ser olvidadizos de lo que Dios nos ha perdonado, ni de dónde el Señor nos ha sacado a nosotros. Porque a veces parece como que con los años, con el tiempo, nos vamos olvidando la condición que teníamos antes de haber llegado a los pies del Señor. Por eso, hermano, cuando nosotros tenemos la oportunidad de perdonar una ofensa que nos hayan hecho o que nosotros hayamos hecho, tenemos que pedirle al Señor, hermano, que ablande este corazón. Hermano, no podemos permitir que el enemigo haga que eso crezca. Tenemos que tomar la decisión y si tenemos que pedir perdón, perdonar, hermano. Y si viene alguien a usted y le pide perdón, hermano, perdonar. Tenemos que aprender a perdonar, amén. Porque, hermano, quiere decir que si nosotros no aprendemos a perdonar, todavía no hemos conocido al Señor. Cuando nosotros no sabemos perdonar a nuestro hermano, nosotros no hemos tenido un encuentro verdadero con el Señor. En Romanos 3, 23 y 24, la palabra nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. Estábamos condenados, teníamos una deuda y no había cómo pagarla. Pero gracias a la misericordia y el perdón de nuestro Señor Jesús,
El versículo 24 dice, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Hermano, es necesario que aprendamos a perdonar. Amén. Como el Señor nos lo ha enseñado. Es que, hermano, no es como yo diga. Es que es como el Señor lo dice en su palabra. Amén. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, en Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 15, aquí, hermano, hay algo muy, muy importante en la palabra de Dios. Porque muchas veces vemos solamente la oración modelo. Dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y muchas veces leemos la oración hasta ahí. Pero el 14 y el 15 dicen, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, uno cuando lee eso, uno se impacta de verdad. Porque muchas veces nos hemos dejado llevar por ira. Nos hemos dejado llevar por la ira del momento. Y muchas veces, yo creo que a la mayoría nos ha pasado que es difícil perdonar. Pero hermano, mire lo que nos dice el Señor. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios. Hermano, ese es el carácter de nuestro Dios. Y el Señor lo deja en su palabra porque el Señor no quiere que nadie viva engañado. El Señor quiere que todos entendamos cómo Él quiere que nos conduzcamos en nuestro peregrinar en esta tierra. Amén. Me llama mucho la atención porque si leemos con cuidado, es el mismo Señor, hermano. Usted lo puede ver en su Biblia, las letras rojas. No es que lo está diciendo un apóstol, es el Señor Jesús, es el que está diciendo estas palabras. Que dice que si nosotros perdonamos cualquier ofensa que hayamos hecho, Él también nos perdonará a nosotros cuando tengamos necesidad de ser perdonados. Porque no siempre vamos a perdonar. Vamos a tener necesidad también de pedir perdón. Amén. Hermano, y cuando usted pide perdón, ¿usted qué quiere escuchar? Ser perdonado. Amén. Mira, hermano, el no perdonar tiene una consecuencia muy grave. Y sé que si nosotros no perdonamos, el Señor no perdonará nuestras ofensas. Si queremos que nuestra vida tenga un efecto positivo, debemos obedecer lo que el Señor manda a través de su palabra. Amén. Algo que produce en nuestras vidas, hermano, el no saber perdonar. Yo creo que muchos van a coincidir. El no perdonar, hermanos, produce división. El no perdonar produce amargura en el corazón del que no ha perdonado. Y también produce culpa. Hermano, y la división frena el crecimiento de la iglesia. Y también frena el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. La amargura es un pecado fácil de justificar. ¿Sabe por qué? Porque la amargura no se ve.
Porque la amargura se lleva es en el corazón. Y mucha gente la justifica. Pero hermano, la amargura es peligrosa, es perjudicial y la amargura es contagiosa. Se contagia. Amén. Porque la amargura no piense usted que va a haber alguien con cara de limón. Es en lo que expresa, es en lo que habla, es en lo que tiene en su corazón. Por eso la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Por eso, hermano, nosotros tenemos que sacar toda amargura, toda división de nuestra vida. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Pero mire, hermano, al nosotros aprender a perdonar, no de cualquier forma, de todo corazón, somos liberados de toda culpa y amargura. Amén. Somos liberados en el nombre de Jesús. Amén. Porque el Señor al que nosotros servimos es bueno. Y dice el Salmo, y perdonador y grande en misericordia con todos los que lo invocan. Amén. Y esta iglesia sabe a quién invocar en el momento de la prueba. Amén. Cuando alguien lo ofende, hermano, usted sabe que usted tiene a quién acudir. A Jesucristo. Amén. Él es nuestro abogado. Él es quien intercede por nosotros. Él es quien calma las aguas. Amén. Hermano, pidámosle a Jesús que ponga ese amor y misericordia en nuestras vidas. Hermano, la iglesia necesita el amor del Señor bien adentro en el corazón. Mire lo que dice Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Hermano, el perdón verdadero va a traer paz a su vida. Va a permitir que vuelva el gozo a su vida. Amén. Porque el enemigo eso es lo que quiere, hermano. Llevarse la paz, quitarle el gozo que usted tiene. Amén. Pero si usted aprende a perdonar, hermano, ese gozo va a volver a su vida. Amén. Por eso, hermano, cuando el perdón verdadero viene a nuestra vida, viene ese gozo nuevamente. ¿Alguna vez usted ha escuchado alguna de estas expresiones que dice, te perdono, pero no quiero saber más de ti? O la otra que a veces se dice, te perdono, pero jamás voy a olvidar lo que me hiciste. O te perdono, pero no me vuelvas a hablar. Te perdono, pero no te quiero cerca de mí. Hermano, esa es una manera que se ve muy marcada en la actualidad. Muchas personas tienen ese modelo para perdonar. Pero hermano, todas estas expresiones las encontramos es en el mundo, amén. Aquí en la iglesia no hay, amén. Gloria a Dios. Porque hermano, estas expresiones no deberían de estar en la mente de un hijo de Dios. Amén. Y si usted alguna vez lo ha hecho, hermano, repréndala en el nombre de Jesús. Amén. Porque lo que la iglesia ha recibido, hermano, es la muestra más grande del amor y perdón que hemos recibido de Jesús. Amén. Un hijo de Dios no puede tener estas expresiones, hermano. Porque ¿sabe qué? Imagínese que usted le pida a Dios perdón por algo que usted hizo y que Dios le diga, te perdono, pero ya no quiero saber de ti. Señor, me equivoqué, Señor, cometí este pecado, te perdono, pero vete. No, hermano, ese perdón no sirve. Y ese perdón, gloria a Dios, que ese perdón no lo da el Señor. Porque el Señor es rico en misericordia, hermano. Y cuando el Señor ve un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Amén.
Mire lo que cuando uno pone bien cuidado en la lectura de la palabra, cuando el siervo mandó al consiervo a la cárcel, dice al final, lo mandó a la cárcel hasta que pagara. Pero cuando el Señor tuvo misericordia con él, dice, lo soltó y le perdonó la deuda. Ese es el carácter de nuestro Dios, hermano. El Señor no se queda con nada. Si el Señor te ha perdonado todo, hermano. El Señor se ha olvidado de tu pecado. Amén. Por eso, hermano, ¿cómo no alabar, cómo no glorificar este santo y bendito nombre? Amén. Gloria al nombre de Jesús. La palabra nos dice, hermano, que Él muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Él fue a la cruz y murió por nosotros. Hermano, y verdaderamente que yo le decía en este día al Señor, le digo, gracias Señor, porque necesitamos, hermano, de verdad necesitamos en este tiempo saber todas estas cosas. Porque hermano, cuando hay conflicto en la iglesia, se corta el canal de bendición, hermano. Hermano, y nosotros en este tiempo tan difícil tenemos que tener ese canal abierto, hermano. 24 horas, 7 días a la semana, hermano. Que cuando usted está allá en su casa orándole al Señor, cuando usted está allá en ese sofá clamándole al Señor, usted sienta en su vida que el Señor lo está escuchando. Amén. Por eso es que necesitamos, hermano, tener esta relación con el Señor. Hemos escuchado muchos mensajes de unidad durante todo este año. Y qué bueno, hermano, es que deseemos estar unidos. Pero no nada más aquí. Que estemos unidos con el corazón, hermano. Que el Señor se pueda agradar de este pueblo. Que el Señor pueda decir, esta es mi iglesia. Hermano, y eso no está en manos de nadie, eso está en las manos de nosotros, porque somos nosotros los que estamos en este lugar, amén. Hermano, no tiene que haber raíz de amargura en nuestra vida. Y necesitamos pedirle al Señor que si alguna raíz de amargura hay, hermano, que Él la eche fuera, amén. Hermano, tal vez podemos decir que lo que te han hecho es muy grave, porque a todos nos han pasado situaciones. Pero el Señor te dice esta noche, hermano, déjalo pasar por alto. No te vuelvas esclavo de ese problema. Más bien, hermano, recibe la gracia que el Señor tiene para tu vida. Porque si tú desechas el enojo, si tú sacas de tu vida el rencor, si tú liberas todo lo que te ata y buscas la paz, hermano, el Señor se va a glorificar en tu vida. Hermano, necesitamos sacar el orgullo de nuestra vida, porque no nos va a llevar a ningún lado, solo nos va a esclavizar más y más. Por eso, hermano, nosotros debemos dejar la contienda entre nosotros, porque la contienda para nada edifica al pueblo de Dios. Recuerde que cada uno de los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo somos semejantes a Él. Entonces tenemos que actuar como Él. Amén. Aunque algunas veces sea difícil, hermano, tenemos que pensar como piensa el Señor. ¿Usted sabe por qué el Señor dejó su Espíritu Santo en la iglesia? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, hermano. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Por eso, hermano, no deje el consejo de Dios que le da esta noche pasar y no hacer nada. Más bien, hermano, yo esta tarde meditaba y me acuerdo mucho porque todos sabemos que a fin de año en este lugar se lleva a cabo la Santa Cena, ¿verdad?
Y se nos ha enseñado que para poder tomar la Santa Cena dignamente, tenemos que estar a cuentas con Dios, pero también en paz con nosotros, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, hermano, pero ¿por qué uno tiene que dejar pasar todo el año? Y a veces hasta la última semana, hermano, uno anda hablando y ¿será que alguien ofendí? ¿Será que alguien está molesto conmigo? Hermano, esto debe de ser una relación diaria con el Señor. Amén. Porque nosotros somos partícipes de la sangre y del cuerpo de Cristo todos los días, hermano. Todos los días. Por eso, hermano, si te equivocas, si ofendes en alguna manera o lastimas a alguna persona, pídele a Dios sabiduría para solucionar ese problema con diligencia. Porque muchas veces, hermano, los problemas son chiquitos. Pero si usted los deja pasar, se va haciendo como una bola de nieve. Que esa bola de nieve, cuando ya es grande, usted ya no la puede detener. Más bien esa bola se lo lleva a usted. Pero cuando la bola es chiquita, usted le hace así, hermano, y ahí se acabó. Por eso, hermano, tenemos que aprender a pedirle sabiduría al Señor. Amén. Y haciendo cada uno de nosotros la voluntad del Señor, hermano, tendremos la confianza que cuando necesitemos el perdón de Él y su misericordia, Él estará ahí, hermano. Yo creo que eso es lo más hermoso, hermano, que cuando uno tiene una necesidad, uno poder postrarse a los pies del Señor y saber que algo dentro de nosotros nos haga sentir que el Señor me ha escuchado y el Señor me ha perdonado. Amén. Porque de esa manera, hermano, usted puede seguir adelante. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ya para terminar, hermano, los voy a invitar a que estén en sus pies. Pedir a mi hermano Ángel que pase a este lugar. Ya para terminar, quiero dejarle una frase que encontré en la palabra de Dios. Y quiero que usted la guarde en su corazón y que la medite. Y que cuando usted tenga una dificultad, cuando a usted lo ofendan, cuando usted sienta que alguien le está faltando al respeto, cuando usted sienta que alguien lo ha ofendido grandemente, usted pueda decir lo que dijo Esteban. Esteban fue apedreado. A Esteban le dieron muerte. Pero Esteban, mientras era apedreado, él invocaba al Señor y le decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y clamando a gran voz, les decía: no les tomes en cuenta este pecado. Cuando al Señor lo tenían allá en la cruz, colgado, ya para el Señor morir, el Señor dijo unas palabras y Él les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, y qué tremendo es uno saber lo que le hicieron al Señor. Hermano, al Señor lo golpearon, lo escupieron, lo latigaron. Con el Señor hicieron lo que quisieron. Pero mire lo que el Señor decía: perdónalos. Por eso cuando a usted lo ofendan, usted acuérdese siempre, si es tan grave lo que le está ocurriendo a usted, o fue más grande lo que hizo Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, yo no sé si cada uno de ustedes tal vez tenga necesidad de pedirle perdón a Dios. Solamente Jesús conoce la relación de cada uno de nosotros con Él. Pero hermano,
Este altar siempre va a estar abierto para que usted se pueda acercar y pedirle perdón a Dios. Y sabe que, hermano, no dude ni por un instante que si usted viene y se humilla delante de la presencia de Dios y le cree al Señor con todo su corazón y se arrepiente de lo que hizo, el Señor Jesucristo le va a perdonar. No porque lo digo yo, hermano, es porque Él lo dice aquí en su palabra. No una ni dos, muchas veces hemos podido ver la misericordia del Señor Jesús. Alabado sea su santo nombre. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a cantar una alabanza, hermano. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Glorifícate, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor. Necesitamos cada día, Señor, acercarnos más a tu presencia, Jesús. Cada día, Señor, revestirnos más de tu poder, Jesús. Señor. Santo, santo es tu nombre, Jesús. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Tú eres, Señor. Tú eres, Señor. Solo en ti, Señor, hay perdón. No hay nada que te haga nada que te apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Te inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Te inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores, te inclino ante ti. Santo y digno eres, Jesús. Eternamente Alabanza, Señor. impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino.
Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor. Eres bueno, Señor. Para siempre es tu. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos. Señor, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder estar en tu presencia. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor. Que nos vamos de este lugar, Señor. Sabemos que tu presencia, Jesús, nos acompaña a todo lugar. Guárdanos, Señor, en nuestro regreso a casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos.